Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Más allá de lo extraordinario. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Todo bien, piña. Con ansias de arrancar un nuevo Vamos, episodio. este tema está bonito. Bueno, es un tema que a mí me gusta mucho. Todo lo que sea así como misterioso, paranormal, ahí con spoilers. Ya saben de lo que tramo. Sí. Ok, vamos a empezar esta vez leyendo una historia. No voy a mencionar los nombres en caso de que sea cierto, ¿verdad? Sí. Entonces, resulta que una mujer, voy a decirle mujer, estaba a punto de cerrar su salón de belleza en X lugar, cuando vio de pie, junto a la puerta, a un hombre. Lógicamente, esta mujer conocía a ese hombre. Era Juanito, le cambiamos el nombre, ¿verdad? Un cliente de voz suave cuya esposa recientemente había tenido un romance con su hermanastro y se había divorciado de él, para después quedarse con la custodia de sus hijos. Y aquí nos metimos como a algo novelesco, ¿verdad? Sí, eso está como ventaneando, ¿no? Ahora sí. Estaba destrozado emocionalmente, pues este hombre había tratado de ayudar, esta mujer había tratado de ayudar al hombre escuchando sus problemas, dándole ánimos y llevándolo a tomar unas copas. Cuando la mujer abrió la puerta aquella noche, el hombre estaba sonriendo y dijo: mujer, ¿verdad? No puedo quedarme mucho tiempo permaneciendo en el umbral. Solo quería pasar por aquí y darte gracias por todo, dijo el hombre. Conversaron un poco más antes de que este hombre se marchara. El domingo, eso fue un sábado, al día siguiente, domingo, la mujer recibe una llamada y se da cuenta que al menos 9 horas antes de que ella hablara con el hombre en su salón, el cadáver de este muchacho, o este hombre, había sido encontrado, pues se había suicidado. Entonces, ese es el tema de esta ocasión. Esas despedidas, ¿verdad? Que nos dan los seres queridos en el momento que parten. Bueno, por lo general en todas las familias creo, ¿verdad? Que tenemos la historia de una abuela, una tía, a alguien Sí. le pasó y siempre ha sido como algo, al menos aquí en Latinoamérica ha sido algo muy común. Ya tiene un nombre, bueno, creo que lo tuvo hace bastante, pero ya es muy reconocido, que se le dice a este fenómeno apariciones o aparición en crisis. Entonces, ¿qué es una aparición en crisis? Digamos, exactamente lo que, digamos, relata la historia. Es la presencia de una persona que ya falleció, muy importante este hecho, que ya falleció hace bastantes horas o incluso días, se presenta frente a un grupo de personas o una persona con el que tuvo un vínculo personal muy fuerte, como para decir unas últimas palabras, para pedir perdón, para hacer como un tipo de cierre. Entonces, a lo largo, digamos, de los años y navegando por internet, e incluso, como les contaba, entre familias existen ya estas historias muy comunes. Mi abuela falleció, estaba en agonía y la vimos levantada, se despidió de algunos y al poco tiempo nos enteramos que ya había fallecido. Aquí hay algo, pues bastante interesante, es que la explicación a este fenómeno, como de parte de la lógica, siempre pintan el panorama o la situación cuando la persona fallece y esto sucede después de que fallece. Entonces, por ejemplo, muere un familiar mío, entonces días después, o yo lo escucho o me parece verlo. También viene algo curioso, el tema de los olores, o huelo el perfume que utilizaba. Correcto. O hay un olor ahí específico, ¿verdad? Porque pueden haber varios olores. Pero entonces, desde la lógica tratan de explicar eso como mecanismos de afrontamiento a esa sí, tragedia. Un mecanismo de duelo. O algo emocional, o el tema inclusive de alucinaciones por el tema del estrés, de todo lo que genera esa pérdida. Sí, tipo sueños o cosas así. Ajá. El asunto es que la mayoría de casos se dan cuando la persona no sabe que falleció. Es correcto. Eso es un punto importante que lo omití, de hecho. Para que esté dentro de la categoría de aparición en crisis y no sea más bien una crisis de duelo, ¿verdad? Un proceso doloso, es que la persona no sabe que dicha persona o está muriendo o ya murió, porque la mayoría de veces pasa en situaciones de tragedia, accidentes.
muertes muy repentinas, digamos, tipo, una historia de las que estaba leyendo ahí por internet, eran de 2 hermanos que se quedaron de ver para una reunión familiar en casa de sus padres. El hermano iba en transporte público y otro iba con medio privado, digamos, su carro. Obviamente iba a llegar más rápido el que iba en carro. Entonces él llegó y esperó, bueno, ya ahorita viene mi hermano, viene en el... pues creo que era en moto porque no creo que no lo hubiera llevado. Entonces ya casi llega mi hermano, ¿verdad? Y se fueron a hacer unos mandados para comprar la comida y todo para la reunión y dejaron a unos encargados y a las sobrinas. Esas 2 sobrinas vieron al tío llegar y el tío les dijo, ¿cómo están? No sé qué grandes las veo. No están por acá mi papá y mi mamá, no andan haciendo las compras. Ah, ok, dígales que pase por acá y les dicen que que todo va a estar bien, nada más, que después los veo. Se devuelve el tío, llegan todos los demás con las compras y les pasan el reporte de la policía, que en el transporte donde venía el hermano tuvo un accidente y fallecieron todos los que venían en el bus. Entonces fue como, digamos, nadie se lo esperaba. Sí. Y las sobrinas, digamos, a pesar de que son pequeñitas y pueden tener mucha imaginación, digamos, como cosas tan específicas para relatar, está muy complicado. Y así hay varios ejemplos. O sea, si la persona, para que sea aparición en crisis, es que no tiene que saber que esa persona o ya falleció o está en alguna enfermedad terminal. Yo ahí me puse a buscar, ¿verdad? Como testimonios, escuchar testimonios. Y bueno, sí encontré varios. Y hay algo que llamó mi atención. Es porque en algunos casos hay personas que nada más como que escuchan la voz, como que me llaman. Por ejemplo, mira, tal persona me estuvo llamando. Ajá. O tal vez me llega el olor. Pero en otros casos, bueno, como en este que leí, interactúan con la persona. Ajá. Y en uno de los que escuché era un taxista, ¿verdad? Que llevó a un amigo, lo llevó al viaje y todo. Entonces dice que hasta le pagó. O sea, el compa le pagó el viaje y resulta que se dio cuenta que ya tenía fallecido un poquillo, como unas 2, 3 semanas. Y él decía, pero es que me pagó, o sea, hasta me pagó. Ajá. Sí, digamos, porque la contra, bueno, eso es muy común y lo he escuchado en 3 historias diferentes, digamos, con viajes de Uber que se pagan de antemano y que les piden que los lleve a un lugar así, pero completamente, digamos, fuera de lo común para un viaje de Uber, digamos, en una avenida o en un lugar, o sea, digamos, aquí en Costa Rica, así como usted diría, un lugar feo. Entonces, ¿cómo se va a bajar aquí? Ahorita lo asaltan o algo así, se bajan y lo pierden de vista. O me dice, voy para tal casa, espérenme acá, van y consultan en la casa. Digamos, ¿qué pasó con fulanito? Es que tengo el viaje de vuelta de espera, ¿no? Es que fulanito acá en este barrio, digamos, lo mataron o cosillas así. Entonces, bueno, más adelante cuando hablemos más de temas de terror, vamos a al menos tratar de dar algunas explicaciones lógicas a ese tipo de fenómenos que, digamos, sí se han tratado de dar. Ahora, con lo que es apariciones de crisis y más este tipo de historias de taxistas, digamos, yo sé cuando son falsas o puedo determinar cuando son falsas, pues cuando no les pagan. Pasó mucho, yo creo que ya han salido en reportajes que es como un viaje largo, digamos, digamos como por carretera, la ruta 32, lléveme, y ahí cuando llegamos, yo me bajo y le traigo la plata. Entonces la muchacha se baja o el muchacho se baja, va a la casa y cuando el taxista va y toca la puerta, no, es que fulanito ya se murió. Entonces dice, entonces ¿a quién traje? Entonces entra el conflicto de la historia y de la estafa, porque la estafa seguramente es que se pusieron de acuerdo todos en la casa para bailarse el taxista. Claramente esas no son las situaciones, digamos, de estos tipos de apariciones en crisis porque sí están bien documentadas y están bien depuradas en ese sentido. También uno de los detalles más fuertes, digamos, que vi, casi siempre son como el mismo patrón. Es una interacción, pero no es muy larga, es a veces muy breve. De que se presentan, dejan un mensaje, digamos, conciso de estoy bien, usted siga adelante, después nos vemos. O algo muy concreto, digamos, de que tal cosa quedó en tal lado, digamos, que ellos sintieron que era muy, muy urgente en ese momento. Lo más fuerte, digamos, en el sentido de evidencias, es cuando dejan algo. Digamos, dele esto a mi mamá. Entonces, como rayos. Sí. Eso sí está más difícil, digamos, de explicar. Digamos, tal vez un olor, como decía usted, tal vez es un proceso doloso. Incluso la aparición, aunque la persona no sepa,
tal vez inconscientemente, digamos, como ese tipo de conexión que tienen los gemelos, ¿verdad? Que uno dice que si uno le pasa algo, el otro lo siente. Tal vez hay una conexión ahí muy fuerte que usted presiente y hace como un tipo de disasociación, tal vez, de que la realidad la cambia, le da las vueltas a las cosas en su mente. Entonces, a usted le contaron la noticia negativa y usted en su mente le dio la vuelta. Entonces, generó una aparición en crisis. Se inventó o alucinó la aparición y la información real la puso después. Podría ser como algún mecanismo de defensa que tal vez podría explicar qué fue lo que pasó ahí. No sé, en fin, ¿usted qué piensa de eso? Bueno, hay otro aspecto, perdón, es que el tema de la cercanía, ¿verdad? Porque normalmente pasa cuando hay mucha cercanía con la persona, ¿verdad? O hay como un lazo emocional ahí, pues, bastante grande. Con el tema de la disociación, sí, es que si nosotros tal vez tratamos de explicarlo desde el punto de vista... más lógico, tal vez. Sí, psicológico, uno científico. puede decir, sí, podríamos encontrar tal vez algunas respuestas, pero ya, o sea, llegamos a algo que es claro, y es que hay situaciones que no se pueden explicar. Usted va a decir, ¿cómo va a pasar esto? Al menos personalmente a mí no me ha pasado. Como usted decía ahora, tenemos algún familiar que sí le pasó a mi mamá, con un tío mío. Pero mi mamá, lo que pasó fue que escuchó que él la estaba llamando. Escuchó que tocaron la puerta y lo escuchó a él llamándola. Entonces ella salió y no estaba nadie. Y al ratito le dieron la noticia que había fallecido. Sí, es que, digamos, es mucha evidencia tal vez de la misma historia muy repetida a lo largo del tiempo. O sea, para que sea una conducta de disasociación o una dos, o todos somos iguales, o es algo que está pasando, digamos, porque si se repite tanto bajo el mismo patrón de comportamiento y bajo las mismas circunstancias, es posible que sí estemos ante la evidencia de que hay algo más que está sucediendo, ¿verdad? Ya sea que el comportamiento humano es muy similar y afronta esas noticias de manera similar, o hay algo más. Digamos, a mí cualquiera de las dos explicaciones me basta. Yo, con solo el hecho de reconocer el evento, sé que, digamos, es algo bastante peculiar y es digno de mención. Claramente en mi familia le ha pasado a muchas personas, digamos, ese tipo de aparición en crisis. También, digamos, de historias que escuchaba, digamos, como almacenado varias muy fuertes que, digamos, que sí me dejan pensando. Digamos, por ejemplo, voy a relatarles una. Digamos, era un motociclista que iba igual por una ruta montañosa, no sé en qué país pasó, eso sí les quedó mal, pero, digamos, él iba por la ruta y vio, digamos, era tarde, ¿verdad? Era de noche. Y vio que había una señora así como atacada, desesperada, pidiendo ayuda a la orilla de la carretera. Y él, obviamente, disminuyó la velocidad, se acercó y le dijo, señora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿En qué le puedo ayudar? Y ella le dijo así como muy angustiada, por favor ayúdeme porque yo venía en mi carro, perdí el control y me caí por el barranco. El problema es que abajo está mi hijo, está pegado en la silla del bebé. No puedo sacarlo yo sola, necesito que me ayude a bajarlo. Entonces él dijo, ok, si yo bajo por acá con usted nos vamos a matar los dos, déjeme llamar a emergencias para que nos colaboren. De momento ella dijo, ok, perfecto, vaya llámelos, vaya consiga señal, yo voy a estar con mi hijo abajo. Llegaron los cuerpos de rescate, él enseñó dónde estaba la señora y dónde descendió ella para ir hasta acompañar al hijo. Cuando llegaron los equipos de rescate al fondo, efectivamente estaba el carro destruido, estaba la señora con el cinturón, muerta en el impacto, no se pudo zafar y el hijo sí estaba vivo atrás. Entonces pudieron rescatar al bebé. Ahí digamos, el dilema es que ella se manifestó o su espíritu, digamos, depende de lo que ustedes quieran creer, y logró, digamos, hacer que alguien notara la situación para rescatar al hijo, que era lo que importaba en ese momento. Entonces, claramente, el motociclista dijo, bueno, obviamente casi se muere, pero él dijo, esta señora estaba arriba y estaba normal, me estaba pidiendo ayuda, y aquí estaba, digamos, así como cuando choca un carro muy fuerte, que quedan atrapados entre la carrocería.
Entonces, digamos, ese tipo de historias me dejan pensando, o la persona tiene muy buena imaginación para crear historias, pero digamos, así como esa, hay varias con ese mismo patrón de que piden ayuda, de que se van a despedir. Entonces, digamos, sí puedo reconocer de que hay algo ahí adicional. Sí, bueno, en este caso es tal vez como un poco particular porque el motociclista, digamos que no tenía alguna relación con la persona del accidente. Pero entonces ya uno podría decir, pucha, tan grande es el amor de una madre que hasta en esa situación... Así como un tipo, digamos, de las explicaciones lógicas que he estado leyendo, digamos, en ese tipo de aparición en crisis, ahí se rompe el patrón que dice usted, que no hay una conexión, digamos, muy fuerte entre esas dos personas, pero sí la hay entre la del hijo. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que, bueno, supuestamente, que cuando usted está a punto de morir o está muriendo, si usted tiene alguna angustia o algo pendiente en lo que está pensando, dicen casi que usted puede, digamos, con su mente o con todo su ser proyectar, digamos, esa angustia y manifestarla en el mundo real. Entonces, digamos, que ella pudiera proyectarse a sí misma para poder dar un mensaje que rescataran al hijo, es como la explicación que ellos dan. Digamos, para mí de eso, un fantasma es prácticamente lo mismo. Porque usted puede mandar algo que, digamos, fuera de su cuerpo para, digamos, interactuar con algo que está en el entorno, y es bastante paranormal. Digamos, ya sea que sea científico o no, la explicación no me es suficiente, es lo mismo. Sí, al final uno no puede decir, es que esto sí es cierto, esto no es Ajá. cierto. El asunto es que pasa. El asunto es que pasa. Y usted como, ya. O sea, no se puede meter debajo de una alfombra y barrerlo. Ah, no, eso es electricidad, eso son ondas cerebrales, eso es... ¿qué? Igual, es extraño, es fuera de lo normal, ¿verdad? Sí. Está muy curioso ese tema. No sé si usted había escuchado otra historia, Piña, o qué. Sí, de hecho, otra de las historias involucra también como objetos. Ujú, Porque era una familia, ¿verdad? Eran un hermano y una hermana. Entra el hermano a la casa, está la hermana, empiezan a molestar y todo, ¿verdad? Y ujú, como hermanos. Este hermano se había comprado como un juego de buzo y suéter. ujú, Lo traía en un paquete, entonces al ratito la hermana ve donde él sale, lo anda puesto, se va y todo, se despide de ella y le dijo eso, le dijo que todo va a estar bien y no sé qué. ujú, Entonces ella vio normal la situación, pero como que ese comentario dice, ¿por qué ese comentario, verdad? O sea, ¿por qué me dice que todo va a estar bien? ujú. Salió, resulta que no aparecía y le llegan las noticias que estaba muerto el muchacho. Ujú, Entonces ella dice, pero ¿cómo? No sé qué, si yo lo vi, ¿verdad? Si estuvo aquí, no sé qué. Y en eso ella va al cuarto y en el cuarto está el juego del buzo y la sueta ujú, dentro del paquete. mm. O sea, nunca se abrió. Sí, nunca se lo llevó. Entonces lo que ella vio claramente fue, llámese como se quiera llamar, el fantasma o el espíritu Sí, dado o caso lo ese mismo. ente del hermano. Ajá. Sí, digamos, es muy curioso. Cuando involucran objetos, digamos, es como más difícil todavía de tratar de darle un sentido lógico. Porque por lo menos en apariciones normales, digamos, de lo que es una despedida o algo así, digamos, se le puede todavía dar la vuelta de, ok, recibió la noticia antes y usted simplemente acomodó los hechos. O sea, Ujú. nos está mintiendo prácticamente, ¿verdad? No lo creo así. Yo siento que muchas veces es legítimo, digamos, que ese fenómeno existe. O sea, se ha dado mucho en todo. Habían reporteros, más que todo, digamos, en los años de la Segunda Guerra Mundial, se hizo bueno, no un reportaje, pero se recopilaron varias historias de mamás, digamos, que obviamente los hijos andaban en la guerra Ajá. y aparecían para despedirse. Digamos, como, Sí. ya volvió. Se iban y les llegaba la noticia de que había muerto en combate. Entonces es muy común, era muy común, digamos, encontrarse historias de esas señoras que se les aparecían los hijos a despedirse. Entonces, sí Ujú. es, digamos, cuando hay algo
tan evidente, tal vez por decirlo así, digamos, como que hay tanto, que hay tanta recopilación, es difícil ignorarlo o decir que son otras cosas. Sí, y es que el nombre es curioso, ¿verdad? Apariciones en crisis. Entonces yo leía por ahí, pero dice, ¿crisis para quién? ¿Para la persona que fallece Ajá, o para la persona que queda? ajá. Entonces, en muchas de las posibles respuestas que daban a eso, dicen que es una manera de que la persona que fallece le dé fuerza a la persona que Ujú, queda, ¿verdad? Como para que diga, no, yo estoy bien, todo va a estar bien, no sé ujú, qué, usted esté tranquilo. ujú. En otros casos dicen que tal vez esa persona tenía algo pendiente Ajá, correcto. con la otra, Y entonces, ocupaba hacer un cierre ahí, como ajá, alguna disculpa o algo que estuviera ahí correcto. pendiente. Pero y al final, no se encuentra una razón de por qué, pero de ahí se da el fenómeno, se da la situación. Sí, bueno, y no sé ahí si los que nos escuchan qué pensarán, me imagino que les tiene que resonar un montón, porque sí es que es muy común, digamos, yo no conozco un grupo familiar donde esta historia no esté presente, ¿verdad? Tal vez, y más cuando son familias, digamos, muy numerosas, digamos, habría que ver en en estas nuevas generaciones si se va a repetir el fenómeno. Yo casi creo que sí. Habría que ver, digamos, ahí sí ya estaría entonces puesto en juicio, digamos, lo que es la conexión que se requiere para lograr ese tipo de aparición. A ver si las relaciones que existen actualmente son muy fuertes como para generar ese tipo de fenómeno. Pero sí, digamos, es interesante por lo menos conversarlo. Y bueno, eso sería como el de los primeros temas, ¿verdad, Esa es Pinja? como la introducción, correcto. Porque ahí sí tenemos más temillas de lo que es de desarrollar de temas de asilo paranormal, tal vez viéndolo desde un punto de vista, bueno, un punto de ambos puntos de vista, por ponerlo así, digamos, de lo que sería la parte lógica y tal vez entrar un poquito en la parte paranormal. Ujú, correcto, así es. Así, Peña. Entonces, no sé si usted tenía otra historia, o si no, lo No, podíamos esas ir. eran las historias que había encontrado. No sé si usted buscó algo relacionado como con la parte psicológica. Sí, más que todo, digamos, eso que le comentaba de que las personas como un mecanismo de defensa, cuando reciben la noticia, tienden a darle la vuelta a los hechos. Ujú, Entonces ellos juran y perjuran que la persona se les apareció, se despidió y recibieron la noticia, cuando realmente fue al revés. En la mente de ellos, obviamente no podemos eh, comprobarlo. Otro que me pareció también muy, o sea, interesante, pero al mismo tiempo descabellado, es ese, el de que cuando las personas están a punto de morir, digamos, si la angustia es tan grande o el deseo es tan grande, pueden proyectar ellos mismos una imagen, mandarla hasta donde esté su ser querido y mandarles el mensaje. Digamos, eso suena como muy fantasioso. No sé, la verdad, si puede ser o no realidad. Y está claramente el aspecto espiritual, digamos, y religioso. Digamos, dependiendo de la parte religiosa, hay algunas personas que pueden estar a favor y otras en contra. Depende de qué tan estricto sea en la palabra de que cuando usted se muere, digamos, bajo ciertos puntos de vista religiosos, usted no deja nada acá, ujú, usted se va. Entonces, cualquier cosa que manifieste esa persona, digamos, las personas deberían verlo con cuidado, porque probablemente no sea esa persona lo que esté despidiéndose, sino que esté tratando algún otro ente de entrar en la vida de esas correcto. personas a través de la imagen del ser querido. Otras religiones, tal vez un poquito menos estrictas, es como que sí se permite de manera espiritual que la persona haga un último acercamiento, como para calmar tal vez a esa persona que va a sufrir su Ujú, pérdida, lo digamos mucho. Entonces él le dice, tranquilo, o me voy a despedir, o dejemos esto claro, y ya eso le genera una tranquilidad a esa persona, que cuando ya la persona muere y trasciende a otro plano, la persona que queda dolida va a estar más tranquila, ujú. más fortalecida. Entonces, digamos, esas son como las posibles explicaciones que tiene este fenómeno. Igual hay mucha información, pero no con mucho rigor científico, porque es como, de cómo podemos estudiar esto, ¿verdad? Sí, y bueno, sí, la consulta, la parte psicológica o la parte del psique, la hago porque muchos de los fenómenos que vamos a hablar
se pueden confundir con trastornos de la persona, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ahí más adelante se van a dar cuenta de qué temas vamos a ir hablando y que bien caben en un trastorno de la personalidad o tema de alucinaciones y demás. Pero al final, como decimos, no podemos tapar el sol con un dedo y decir que no, es que eso no existe. No, ya digamos, hay otras cosas de las que vamos a hablar acá, que son tal vez un poquito más escasas, que uno puede decir, ok, hay tal vez una explicación, y la balanza está más del lado lógico que del lado espiritual. Pero al menos en este caso yo siento que está así como, no, es claramente un fenómeno que existe, que la ciencia no puede explicar, que a nivel, digamos, de interpretación queda a la libre y a nivel de espiritualidad puede significar mucho para muchas personas. Entonces, claramente es algo que ocurre. Como le digo, yo, digamos, no soy de ese tipo de personas que necesitan encontrarle un significado a las cosas. Tiene que ser esto, tiene que ser aquello. No, para mí está pasando. Sé que, digamos, que muchas personas lo experimentan y con eso es más que suficiente. Así es. Bueno, entonces, esta es la introducción para una seguidilla de podcast en estos temas que vamos a desarrollar. Vienen alternados, ¿verdad, Piña? Ajá. Digamos, no siempre van a ser de este tipo de temas, sino que vamos a abarcar un tema de estos y tal vez como que el fin de la tercera semana de cada mes o la última semana de cada mes metemos uno de estos. Es correcto. Entonces, para que no se pierdan nada, ninguno de estos episodios que vamos a sacar. Así que esperamos que haya sido de interés este tema que tratamos hoy. Lo hicimos a modo resumen, algo muy, muy rápido, pero van a ver que los demás podcasts les va a gustar mucho. Así es. Así que nos vemos y nos oímos en la próxima.